Buenas tardes a todos. Voy a ir iniciando la presentación e introducción de nuestra speaker de hoy, nuestra conferencista de hoy, que amablemente prefirió dar la entrada a venir a hablar con nosotros en directo en vez de mandar una pregrabación, porque se encuentra en estos momentos residiendo en Islandia. Estamos hablando de Clancy Bonilla. Clancy tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos en Guatemala. Tiene una maestría en Comercio Internacional y Cooperación Económica y un doctorado en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad de Kyunghee en Corea del Sur. Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Estatal de Campinas, UNICAMP, en Sao Paulo, Brasil. Además de su experiencia profesional en relaciones internacionales, asistencia oficial para el desarrollo de economías del desarrollo, y desde el 2017 enfoca sus investigaciones en cooperación internacional, en ciencia en tecnología y diplomacia científica. Es directora nacional para Guatemala de la Organización de Mujeres para la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, la OWSD, desde marzo del año 2020. Y esta comunidad de mujeres en la actualidad en Guatemala es una de las más numerosas, que tiene en este momento alrededor de unas 416 miembros. Es la más grande de Centroamérica, y no sé si de América, pero ya nos lo dirá Clancy. Aparte de eso, recientemente fue electa para el periodo 21-25 a la vicepresidencia por América Latina, para la OWS, y pues realmente nos sentimos muy honrados que Clancy esté con nosotros en este momento para poder compartir sus conocimientos. Las preguntas, mientras Clancy esté aportando la presentación, si la hacen por favor en el chat del Zoom, y con gusto la leemos al final, para que haya un intercambio dinámico en todo caso. Así que agradeciendo en estos momentos, pues Clancy, como quieras, las cámaras son tuyas. Muchas gracias. Estoy conectada desde mi teléfono aquí y desde mi computadora porque tuve un pequeño contratiempo acá con la parte técnica. Déjenme ver cómo nos va, porque solo quise saludarlos y agradecer la invitación y pues ya cuando me pase a la computadora y compartir el internet y luego para el tema de las preguntas y respuestas, pues ojalá estar aquí viendo nuestros rostros. Entonces, nomás contarles, estoy en Reykjavik, son las 10:30, 10:38 de la noche. Soy guatemalteca, ya les voy a explicar un poquito más bien entiendo, es un ambiente respetuoso, pero muy cálido, el que queremos, digamos, compartir como centroamericanos, digamos, lo digo un poquito de ese sentido, ¿verdad?, de Panamá. En todo caso, me voy a pasar a la computadora y vamos viendo cómo nos va. ¿Les parece bien? Vamos a ver. Entonces, mis disculpas por los silencios, y estoy acá en la computadora y les voy a compartir mi presentación, aunque la idea es solamente como una ayuda que oriente un poquito la presentación, pero que sea ojalá un diálogo. Entiendo que tengo más o menos de 20-25 minutos para compartir las ideas generales y luego pues abrirlo más bien a la conversación, si estoy en lo correcto. Pues ahora vamos a presentar, denme un chancecito, a ver, está por acá, brechas de género, acá está. Pues déjenme ver si lo estoy presentando desde el principio. Tal vez solo si pues, alguien de la organización me va haciendo un dedito, thumbs up, de que vamos bien. Perfecto, ahí vamos entonces. Y pues no sé si pues igual si me voy pasando me cuentan, estoy viendo acá en el teléfono que sean 20 minutos. Correcto. 25. Brechas de género en la ciencia centroamericana. Ese es un poquito el tema de que queremos compartir hoy.
Y pues parte de lo que quisiera también comentarles es esta trayectoria que me tiene en Reykjavik desde hace 2 meses como centroamericano, un poquito moviéndome por el mundo para conocer cómo se hace investigación científica en otras latitudes, pero siempre reflexionando desde la realidad centroamericana y en mi caso, por supuesto, desde la realidad guatemalteca, hondureña y de El Salvador, que son los 3 países como que, digamos, he enfocado. Ya les voy a contar un poquito más de por qué me he enfocado en esos países. En todo caso, ¿por qué llamamos brechas de género en la ciencia en Centroamérica? Porque vamos a enfocarnos un poco en la participación de mujeres en actividades científicas en nuestros países, considerando que estamos pensando en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, aunque por supuesto tenemos mucha cercanía con República Dominicana, por ejemplo. Y acá les comparto que son 3 las organizaciones con las que yo en este momento me gustaría pues también irles comentando. En principio, OST, de la que les voy a platicar un poco más, la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo como una comunidad global, que procura precisamente en contextos como los nuestros identificar o promover más la participación de mujeres y visibilizar, porque no significa que no hayamos mujeres haciendo investigación científica en países en desarrollo, sino que algunas veces igual no se le da mucha cobertura en medios, no accedemos a puestos de decisión o a liderazgos, ¿no? Ni en las universidades. Pensemos, por ejemplo, cuántos casos de rectoras encontramos en América Latina de universidades públicas o de universidades grandes, incluso universidades privadas, pero también de eso vamos a platicar un poquito más. Eso es en el caso de OST global, pero también en mi caso, que soy la directora nacional para OST Guatemala. Y les voy a platicar en qué consisten estos capítulos, desde cuándo existe la organización, y también Diplocientífica, que es la red de diplomacia científica en América Latina. Vamos a platicar un poquito también de esta organización y cómo la idea es ir vinculándonos entre comunidades científicas, pero también dialogar con otras comunidades, las comunidades, por ejemplo, de toma de decisiones, de formulación de política pública, y especialmente en este contexto de pandemia en donde nuestros países quedaron bastante desnudos con relación a las precariedades que tenemos en investigación y también, por supuesto, cómo resolver los problemas, en este caso de salud pública, ¿no? En el caso de Panamá, pues se tiene mucho liderazgo en algunas instituciones, el caso pues de la doctora Ivonne Torres, que también está al frente y aprovecha, digamos, divulgar también y comunicar, que es muy importante, ir más allá de los artículos científicos y tal vez también enfocarnos en la comunicación de la ciencia. Entonces, les decía las brechas, porque algunas veces encontramos estos discursos de tiene que ser con base a méritos, que hombres y mujeres somos lo mismo, que no tenemos por qué hacer distinciones, y sin embargo es innegable y tenemos que partir prácticamente de esa realidad. Por acá algunos datos generales, aunque tal vez me gustaría compartirles que recientemente en un estudio que desarrollamos precisamente en Centroamérica, veíamos el tema de las academias de ciencias, por ejemplo, que esto es global. ¿Cuántas mujeres son miembros de academias de ciencia? En este caso pensemos en Centroamérica. Guatemala tiene Academia de Ciencias, tiene Academia de Ciencias Honduras, tiene Academia de Ciencias Nicaragua y Costa Rica. Entiendo que Panamá no tiene Academia de Ciencias, pero tiene organizaciones como Ciencia Panamá y también otras digamos, organizaciones. Pero a nivel mundial es el 12% hasta hace poco de membresía de mujeres en academias de ciencias a nivel mundial. En América Latina y en Centroamérica esto era un poco más alto. Estaba en Guatemala el 22%, por ejemplo, aunque pues nuestras academias de ciencia en Centroamérica son bastante pequeñas, membresías de 40 personas, por ejemplo, en el caso de Honduras, en Guatemala me parece que eran más o menos 70. Aún así, que del 100%, 22 eran mujeres, 22%, o en el caso de Honduras era 17%, por ejemplo, no representa lo que como población, ¿no? Somos de mujeres mujeres, quiero decir, como somos 50% de la población mundial, pero de todas maneras en la ciencia y en la tecnología es incluso más dramático por el tema de las ingenierías, por ejemplo, cuántas mujeres hay en ciertos campos que se han considerado masculinos. Algo que les quiero compartir rápidamente es un poco mi trayectoria, por qué estoy estudiando temas de diplomacia científica, partiendo que mi formación es en ciencias sociales de pregrado. No sé si ustedes están familiarizados con la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala
es una universidad pública bastante grande, la única pública en realidad en el caso de Guatemala. Y yo estudié en este periodo, espero que esté claro, veo que tiene algún problema mi proyección, pero estuve en la San Carlos graduándome de pregrado. Pero empezaba yo con estas mis inquietudes, porque existen estos contrastes de desarrollo en países como Guatemala. Entonces me fui a estudiar a Corea del Sur. Entre el 2007 y 2008, entonces estudié una maestría en desarrollo económico. Y ahí fueron mis primeros encuentros con el tema de las políticas de ciencia y tecnología y lo que puede hacer la ciencia para resolver los problemas de un país. Pensemos en el caso de Corea del Sur. Cómo era hasta hace 50, 60 años más pobre que Guatemala y cómo ahora es la economía número 12 a nivel mundial. Entonces empecé a cuestionarme qué hizo diferente un país que tuvo que salir de la guerra, remontarse a una geopolítica muy hostil, con Rusia ahí a la par, Estados Unidos, Corea del Norte, pues ustedes saben todo el conflicto que tiene esa zona, China como una superpotencia, y entonces eso fue lo que me motivó, entonces eso fue lo que hice en la Universidad de Kyunghee. Y vi esta es una de las imágenes que empezó como que a motivarme a pensar qué pasa con las mujeres. En el caso de Corea y Asia en general, también es una sociedad bastante, se dice en inglés male oriented, para no decir machista, ¿no? Que hay muchos roles, ¿no? Asignados, y también en temas de educación superior hay ciertas áreas, ciertas carreras que se consideran para hombres y otras para mujeres. Entonces ven, por ejemplo, en la imagen, estos eran mis profesores de la maestría. Quien está en el podio fue mi asesor de tesis, Jason Kwak, y entonces yo me puse a ver esa fotografía, no sé, pues ya en la parte de conversación podremos a profundizar. Si ven ustedes estos webinars y estos paneles, si ya les sorprende o nos sorprende que hayan 6 expertos epidemiólogos y no haya una sola mujer, por ejemplo, o que invitan a 6 personas en cambio climático o en temas de conservación, ya es verdaderamente inaceptable que de 6 expertos, de 10 expertos, de 4 expertos, los 4 sean hombres. Entonces me llamó mucho la atención esta fotografía en donde la única mujer es extranjera, es canadiense, y no habían profesoras coreanas en este programa. Y ahí fue donde empecé yo a familiarizarme tal vez con un poco más de temas de género en la educación superior y en este caso en investigación científica. Posteriormente, como ya no consideré que era suficiente el tema de la maestría, dediqué 5 años de estudio a, ya ahora sí, un poco desde la ciencia política, porque si recuerdan, acá estábamos en temas de ciencias sociales, luego economía, y ahora estaba ya dentro de la ciencia política, estudiando el relacionamiento internacional, en este caso también de Corea, pero su relación con América Latina y colaboraciones científicas. Porque a veces dicen América Latina, pero nosotros no aparecemos mucho, ¿no? Como Centroamérica, siempre se dicen América Latina, pero en realidad están pensando en Chile, Argentina y Brasil, y ahí se acabó. O México un poquito también, pero ¿qué pasa con nuestros países? ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿Con quiénes colaboramos? Más allá de Estados Unidos, porque sí, es una potencia, Estados Unidos, todos sabemos la importancia de la educación superior, de la investigación en Estados Unidos, pero pues cómo están nuestras relaciones con Asia, con Singapur, con Japón obviamente, pero otras, bueno, con la propia China, ¿no? Entonces eso estudié en el doctorado y ahí empecé yo también a pensar en temas de colaboración internacional y pues lo que más o menos quisiera compartirles amarra el tema de diplomacia científica que estudio en la actualidad. Ahora bien, con esto que les comparto, la idea es siempre tener en mente lo que pasa con nuestros países, con nuestras realidades, porque no es lo mismo hacer investigación científica en este contexto que les mencionaba de Corea y pensar, tenemos los equipos, tenemos los reactivos, tenemos la relación que tiene la universidad coreana o es asiática, digamos, o la propia estadounidense con la industria, que tanto colaboramos con el sector privado, que tanto investigación y desarrollo se hace en nuestros países. Entonces quise yo volver a América Latina. Después de Corea estuve 3 años viviendo, 4 en realidad viviendo en Chile, en Santiago, y luego estuve 5 años en Brasil. Y se los comparto porque entonces quería tener un poco más de como tocar más contextos más cercanos, porque en la región
América Latina pensamos, sí, hay avances en Argentina, algunos modestos en México, Brasil, que es el gigante, ¿no?, de la región, pero aún así las brechas en cuanto a capacidades de investigación son grandes. Brasil estaba trabajando con los BRICS, que estaba haciendo India, que también es un país en desarrollo, pero con sus contrastes, que estaba haciendo Sudáfrica, que también es un país en desarrollo, pero pues también la escala y pues tiene otro nivel de capacidades, Indonesia y Rusia, por supuesto. Pero nuestros países que son más pequeños, y ya ven que el tema de la integración, incluso a nivel, bueno, político o económico, cuesta que avance, pero cómo estamos a nivel de colaboraciones más bien subregionales, ¿no?, en el Istmo. Entonces, todo eso es lo que me ha estado, digamos, motivando y se los comparto porque es parte de lo que me tiene ahora en esta parte del mundo, estudiando políticas de ciencia y tecnología, ahora más bien desde una perspectiva europea, nórdica, para serles, digamos, franca. Ahora bien, en este contexto, siempre pensando en capacidad de investigación científica y en tecnología, llamo la atención a pensar en las brechas de género que hablábamos y en qué consiste OST. Veo que ya estoy en 10 minutos, vamos a avanzar un poco más rápido. La OST es la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo del Desarrollo y es importante resaltar que lo que busca es ver, identificar, y ya les voy a compartir un poquito los objetivos de la investigación científica hecha por mujeres en países en desarrollo. No es nueva, es antigua, tiene más de 30 años de existir, es parte de la UNESCO y fue fundada también con la TUAS, la Academia Mundial de Ciencias. Como les pueden ver en la diapositiva, el objetivo es fortalecer el papel de las mujeres en el proceso de desarrollo y promover su representación en puestos de liderazgo. Muy rápidamente, se considera que la investigación científica puede resolver los problemas que tenemos en países como los nuestros, porque a veces se plantean los dilemas, algunas veces falsos dilemas sobre cómo vamos a estar dedicando dinero que es escaso a investigaciones científicas o a la educación superior cuando tenemos tantos problemas en educación primaria o en educación secundaria. Hay indicadores que separan a Costa Rica y a Panamá de los otros 4 países centroamericanos en el sentido de ciertas problemáticas de seguridad, temas de subdesarrollo social y económico. Si ustedes ven siempre por allá al fondo de los indicadores está Guatemala, Honduras y El Salvador. De Nicaragua a veces ni se tienen indicadores, ¿no? Pero se los comparto porque también es parte de lo que busca OST, que ese conocimiento que generamos responde a la sociedad que lo produce. Y de nuevo pensar si la ciencia tiene que mover la frontera, que competir. Ahora vamos a poder nosotros competir con la ciencia que está haciendo, por ejemplo, Corea, que les mencionaba, o es importante también contextualizar dónde es que estamos, en qué sociedad se está produciendo la investigación que mencionamos. En Centroamérica hay buenos casos de buenos ejemplos de prácticas en enfermedades tropicales, fortalecimiento de alimentos, ¿no? Y alguna relación con Brasil, por ejemplo, con Embrapa, empresa brasilera de pesquisa agrícola, pero pues las capacidades que tenemos en general son más rezagadas. En cuanto a recursos humanos, cuántos doctores y doctoras tenemos, cómo están nuestras universidades, por ejemplo. En todo caso, todo eso lo toma en cuenta la OST, las características de investigación en países en desarrollo. Tiene la membresía total es 7.500 más o menos ahora ya actualizadas, es una red muy amplia de más de, como les digo, 7.500 integrantes y se tienen becas para hacer doctorado con becas completas, también hay grants para carrera temprana, para mujeres, para empujar en este caso carrera de mujeres, y también visibilización a través de premios como el premio Elsevier OST para publicaciones y para avances en diferentes áreas del conocimiento. La membresía es completamente gratuita. Ustedes ven acá el caso de América Latina, que somos 22 países, de los cuales capítulo nacional tenemos 9, y las otras regiones son África, es un país, es digamos un continente que ha sabido aprovechar un poquito más estas oportunidades de integración más global, porque pues tienen el tema del inglés, que eso también es otro problema del tema de publicar en inglés y a veces pues no tenemos la misma visibilidad si solo publicamos en español. Los países árabes, está Asia y el Asia Pacífico.
y también algunos otros continentes, pero estas son principalmente las 4 regiones y ahí estamos nosotros, América Latina y el Caribe. Estos son los 4 retos que trata de abordar OST: no estar en aislamiento. Podemos platicar un poco más de cuál es su perspectiva de la vinculación o de la asociatividad que tienen los científicos y las científicas panameñas, porque en el caso de los otros países centroamericanos trabajamos muy aislados, no tenemos esa tradición de trabajo en equipo o de grupos de investigación. Eso sí lo vi yo mucho en Brasil en estos 4 años que les menciono que estuve vinculada a la Universidad Estatal de Campinas, en la Unicamp. Lo vi en menos medida en Chile, pero también tienen mucha investigación grupal e interdisciplinar. En Guatemala y en El Salvador y Honduras veo mucha investigación disciplinar y no equipos que incluyen agrónomos o que incluyen estadísticos o físicos o matemáticos, sino pues mucho, como les digo, disciplinares. También os busca ver el tema de la falta de recursos para formar. Doctoras, por ejemplo, es muy caro. Puedo compartir con ustedes una publicación que hice en el 2018, en donde hacíamos un análisis de cuánto cuesta formar a un doctor guatemalteco, por ejemplo, en Japón. ¿Cuántos dólares? ¿Con qué tipos de becas? ¿Cuánto cuesta formar a una persona a nivel de doctorado en varios países? En Alemania estudiamos cuánto cuesta formarles en Estados Unidos, en algunas universidades, y entonces es muy caro. Entonces, eso también busca la voz, becar. En este caso, como les reitero, mujeres. Por eso reiteramos el tema de las brechas de género. Aquí estamos. El tema de la sostenibilidad y de dónde obtenemos recursos. Podemos platicar un poco del contexto panameño también, pero en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, no hay muchos recursos nacionales. Eso lo vi acá, lo vi en Brasil, lo vi en Chile, que había muchos fondos concursables para poder tener acceso a recursos. Lo vi mucho en Corea, muchísimo. Recursos públicos y privados. Ahí estaba Samsung, por ejemplo, estaba LG, otras, digamos, no, vamos a decir marcas, no, firmas, tal vez menos conocidas, pero muy potentes en la industria farmacéutica, por cierto, y también en temas de producción de maquinaria médica, que concursaba, ¿no? Para recursos. Entonces, esto lo que buscamos también da $50,000 para establecer equipos, para lanzar carreras tempranas en el caso de mujeres. Y les pongo un par de casos de 2 guatemaltecas que ganaron estos grants. Una colega que hace investigación en polinización y temas de las abejas, y la otra colega que hace investigación sobre agua y sobre contaminación de lagos, en Guatemala, en este caso, un ejemplo. Y el otro reto es el de la visibilidad que les mencionaba, que a veces sí se tiene con mucho esfuerzo mujeres con alto nivel, pero no se le da el tratamiento a medios de comunicación. Se necesita visibilizar en diferentes etapas de la carrera de la investigación científica y no esperar hasta que esté uno en el retiro, digamos. Hay medallas nacional de ciencia cuando uno ya tiene 30, 40 años de experiencia, pero se necesita colocar en el camino. Creo que están familiarizados bastante en el caso de Panamá también con los premios L'Oreal, por ejemplo. Los premios L'Oreal para mujeres en la investigación. Pero en este caso es un ejemplo de otro tipo de reconocimientos que se pueden dar cuando uno termina el postdoctorado. Es early career, que tiene menos de 5 años de investigación, de experiencia. Aquí 2 ejemplos también: Susana Rechea, que está en ciencias de la ingeniería, y Eugenia Cabrera Catalán, que es una física guatemalteca que estudia dark matter y pues muchos temas relacionados con observación espacial, me parece. Bien, los capítulos nacionales que les mencionaba, espero que estemos logrando la comunicación, porque esta mi nena, tengo una nena de 3 años que no se ha dormido, y eso es que miren que ya van a ser las 11 de la noche. Bien, los capítulos nacionales. ¿Qué es un capítulo nacional? Son grupos que más bien nos vinculamos a nivel de nuestros países, y acá les muestro Centroamérica. ¿Cómo es que estamos la voz en Centroamérica? Es importante establecer los capítulos nacionales porque igual después podemos interactuar con capítulos en otras regiones del planeta. Con África, por ejemplo, hicimos una colaboración entre Guatemala y Sudáfrica para poder hacer revisión de nuestros manuscritos que están en inglés. No podíamos pagar, no teníamos el financiamiento, pero ellas querían aprender de nuestra región
y entonces ellas hicieron una lectura, un proofreading de nuestros manuscritos y pudimos muy bien ganar. En este sentido, ellas son nativas del inglés, pero conocen poco nuestra región y nosotros no teníamos cómo pagar, por ejemplo, un proofreading profesional, pero ellas son científicas, entonces ellas sí podían hacer ese tipo de, digamos, de colaboración. El organizarnos como un capítulo nacional permite establecer esas redes, conocernos más entre nuestras propias comunidades más a nivel local. ¿Qué se espera de un capítulo nacional? Pensando, Panamá no tiene capítulo nacional todavía, pero ya les voy a mostrar cómo está la membresía en Centroamérica, pero se busca reflexionar sobre los indicadores de la participación de mujeres en la ciencia en cada uno de nuestros países, que a veces ni siquiera estos indicadores tenemos y es importante producirlos y conocerlos. Acá les menciono lo que ya les había referido antes. Somos 8 capítulos en Centroamérica. Ahí está Guatemala, Honduras y recientemente ya se constituyó El Salvador. Entonces, esas son buenas noticias. Guatemala y Honduras. Acá ven el tipo de más o menos los números. En Guatemala tenemos 423, en realidad son 429 al día de hoy, integrantes. Y pues su servidora es la coordinadora, digamos, nacional. Honduras tiene 93. Entonces, pensar en los números, en los indicadores, ¿no? De cuántas mujeres pueden integrar estas comunidades. Honduras tiene, me parece, 7 millones de habitantes. Guatemala tiene 17. Pero pensemos, México, un país enorme, tiene 70 integrantes apenas. Y Guatemala, que tiene 18 millones de habitantes, pues tiene una membresía más nutrida. Ya podemos platicar cuando ustedes gusten. ¿Qué se gana? ¿Cuáles son los beneficios? Aparte de lo que les mencionaba, ¿no? Becas de doctorado, el poder ser reconocida con premios y tener visibilidad. Este es en el caso de Guatemala y Honduras. En El Salvador y Nicaragua, que están por constituirse, en realidad El Salvador ya fue aprobado, 65 integrantes. Todas estas mujeres tienen maestrías y doctorados. Les doy el caso en el caso de Guatemala, por ejemplo, se tiene esa diferencia, miembros afiliadas y miembros titulares. Los miembros titulares tienen posgrados en todas las áreas del conocimiento. Incluye ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias de la tierra, ciencias médicas, de la salud y nutrición, por supuesto. Y las colegas afiliadas, que lo que se busca es proveer mentoría. Si solo tienen por el momento licenciatura o ingeniería, pueden ser miembros, pueden tener membresía. La membresía, les reitero, no tiene costo. Y únicamente, pues, en este caso, no tienen, digamos, la titularidad porque se necesita que tener posgrados completos. Costa Rica y Panamá. Las comunidades en Costa Rica y Panamá, por ahora, son todavía pequeñas. En Costa Rica tiene 4 integrantes y en Panamá tiene 3. Pero esto es muy fácil de incrementar la membresía y la presencia en este caso, en Panamá. ¿Cómo ser miembros? Es lo que les mencionaba. Aquí está la membresía. Es solamente de hacer clic en el link y pues registrarse sin costo. Estas son las categorías que les mencionaba: titular, afiliada. Cualquier cosa me van contando aquí por el chat, si tengo que bajar la velocidad o si ya vamos terminando el tiempo. Pero acá sigo, sí, aquí tengo a la bebé, mis disculpas por los sonidos, pero ya vamos llegando al cierre. Lo que les mencionaba, titular, afiliada, incluso también hombres pueden ser integrantes de la organización en esta categoría de amigos de la OST. ¿Por qué es importante vincularlos? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios que les mencionaba y por qué esto encuadra en la diplomacia científica? Ante las precariedades que les menciono de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, en donde nuestras instituciones son pues pequeñas, débiles, y la inversión es pequeña, es baja, ¿no? En ciencia y tecnología, tanto inversión privada como pública, que existan estas plataformas que no cobran membresía, por ejemplo. Algunas membresías son incluso simbólicas, entre comillas. En Guatemala usamos el Quetzal. Hay una organización que se llama Asociación de Mujeres Científicas, ADEMCIT, y cobra 300, creo que son 200 o 300 quetzales, porque de algo tiene que, digamos, financiarse. ¿Quién paga la plataforma, todo el equipo detrás
de una organización de esta naturaleza, muchas veces no contamos, y las personas, las mujeres científicas en Guatemala, Salvador y Honduras viven en tal precariedad, en el sentido de que están de consultoría en consultoría y pocas oportunidades de carrera. Pensar en desembolsar 300 quetzales serán unos, en dólares, unos $40. Por la membresía puede resultar, como les digo, simbólico, pero finalmente si uno no tiene trabajo es dinero que cuesta, ¿no? En este caso, la UNESCO a través de la OSS genera esa posibilidad de no pagar membresía, por un lado. Pero ¿por qué es importante vincularnos? Pues es importante generar más colaboraciones interdisciplinares que les mencionaba, visibilizar la capacidad que hay en beneficio, claro, de la sociedad a la que pertenecemos o en la que estamos produciendo la investigación, y por supuesto reducir esas brechas de género de las que hablábamos al principio. Entonces ven acá, por ejemplo, una imagen. A veces dicen, es que son cuatro los expertos y los 4 son hombres porque no hay mujeres, pero sí hay. A veces cuesta ubicarlas por lo mismo, por la invisibilidad o porque pues también estamos en desventaja numérica. Pero ya nos tiene que, digamos, saltar a la vista cuando vemos paneles o webinarios exclusivamente conformados por hombres. Yo les comparto acá mis redes sociales, Clancy Bonilla, estoy en Twitter, en Facebook, y la idea es esto, ¿no? Conocernos más, saber cómo podemos participar, cómo generar sinergias y cómo fortalecer la ciencia centroamericana, especialmente pensando en la participación de mujeres. Lo dejo por acá y pues me quedo acá, ya voy a pasarme acá con la cámara para tal vez tener un diálogo, ver tema de preguntas y respuestas. Aquí me tienen a las órdenes y gracias por su atención y su paciencia. Gracias, Clancy, por compartir la visión que tienes desde la OWSD y también con la experiencia que has tenido viviendo, no solamente viajando en varias partes del mundo, sino viviendo y aprendiendo de cada una de las regiones a las que has tenido la oportunidad de estar. Básicamente, de las cosas que has comentado, siempre es muy importante esto de lo que comentas de trabajar a partir de nuestras fortalezas como región. Eso por un lado. Y por otro, el gran impacto que tiene esa falta de visibilización en la ciencia en Latinoamérica, pero especialmente en nuestra región que es Centroamérica. En este contexto, pues invito a las personas que están en la audiencia, si tienen algún tipo de pregunta o aporte a la perspectiva que ha compartido Clancy. Arturo tiene la mano alzada. Hola, 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 Clancy, ¿cómo estamos? Arturo Rebollón, un placer, ¿cómo te ha ido? Excelente presentación. La gente nadie se dio cuenta de tu bebé, no te preocupes por eso. ¿Okay? Aquí todo nos ha pasado eso. Entonces, lo primero que te iba a preguntar es, ¿qué barreras encontraste en tu país para lanzar un capítulo de este tipo? Porque nosotros tenemos ya años impulsándolo y ha sido bien complicado. Para que nos cuente un poquito cuáles fueron las barreras y cómo las solucionaste. Sí, con mucho gusto. En principio, me dicen si vamos abordando las preguntas como vienen, si quieren tomar alguna otra. En principio, pues igual les respondo esta. Muchas gracias por la pregunta. Partamos de construir confianzas. Hay mucha desconfianza, tanto en la comunidad de científicos, y por qué, y qué gano yo con pertenecer, y es un trabajo voluntario, cuáles son los beneficios, pero por la falta de tradición de colaboraciones que les menciono. Incluso hay una tendencia, necesitaríamos pues tener evidencia para poder hablar de esto, pero hay mucho más producción científica en varios campos de autores individuales y no tanto de equipos, es lo que les mencionaba, por un lado, la asociatividad o cómo vincularnos entre nosotros, entonces construir confianzas. Esto en el caso de las comunidades, incluso colaboramos, no alcancé a incluir en esta presentación un artículo en donde colaboramos con la doctora Torres y otras colegas centroamericanas y abordamos con mucha más profundidad qué barreras
qué dificultades se encuentran para, en este caso, pues una comunidad de mujeres científicas. Incluso hay escepticismo y hay personas que tienen sus puntos. No, es que no se necesita una agrupación solo de mujeres. Hay agrupaciones en donde estamos con hombres y mujeres, como les mencionaba, las academias de ciencia. Sin embargo, hay algunos problemas, algunas barreras que nos afectan desproporcionadamente a las mujeres. Hablemos del tema de las responsabilidades en la casa, no solo con los hijos, sino los cuidados domésticos. Y pues está comprobado también ahora con la pandemia que el desempleo, la precariedad laboral que mencionaba, nos afecta de manera más fuerte a las mujeres. En todo caso, construir confianzas y cambiar esa mentalidad de yo que gano, porque efectivamente es válido decir qué aporta mi carrera, pero es importante visibilizar o hacer más explícito los incentivos y los beneficios de participar en este tipo de grupos. Y buena pregunta, ya cierro con esto. En el caso de América Latina es la región más rezagada. Les mencionaba, África lo entendió más rápido Asia y también los países árabes. Entonces nosotros América Latina, después de 30 años, es hasta el 2019 que primero se constituyó Uruguay, después se constituyó Ecuador, Bolivia, y nosotros como Centroamérica hemos venido un poquito más a la saga, digamos. Pero de que se puede, se puede. Lo que pasa es que son procesos que se necesita dedicar tiempo e idealmente contar con cierto respaldo de políticas públicas de las entidades en nuestros países que tienen este mandato, digamos. No sé si alcanzo a responder, pero aquí sigo para cualquier otra pregunta o comentario. Como no, Clency, después que te has tomado el trabajo de mantenerse despierto a varias horas de diferencia de Panamá, no sé si haya alguna otra pregunta de la audiencia o algún otro tipo de comentario a Clency que está con nosotros. Es tremendo lo que has comentado de la experiencia, sobre todo el cambio de paradigma de cómo la comunidad científica ha podido hacer esa simbiosis y puente con la industria, que algunas veces la vemos un poco como el enemigo o el villano, y hay que buscar entonces también, obviamente, la manera de cómo llega o cómo se hace esa simbiosis de ciencia, industria y en todo contexto. A ver, se ha compartido en el chat lo que es para la membresía de la OWSD. Ojalá que de la audiencia, pues las personas queden animadas en inscribirse y a ver si podemos lograr de aquí al próximo año un capítulo mayor en Panamá o más membresía. Aquellos que quieran hacer preguntas, perdón. Aquellos que quieran hacer preguntas, por favor levanten la mano para activarles el micrófono. Bueno, en vista para respetar el tiempo y también por la diferencia horaria, te agradecemos. De hecho, hay comentarios de agradecimiento en la audiencia de tu presentación, Clency, y obviamente la trayectoria que tienes y la experiencia en relaciones internacionales, en diplomacia científica, es muy diferente a cooperación internacional, que es otro contexto, cooperación científica internacional. Entonces, agradecemos nuevamente el tiempo que te tomaste de no darnos una presentación en diferido, sino estar con nosotros aquí en esta reunión mensual de Ciencia en Panamá. Y pues te despedimos a ti, rogando un momentito a la audiencia unos anuncios para entonces concluir la reunión mensual. Y muchísimas gracias, Clency, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Me voy despidiendo, no sin antes pues reiterarles que me tienen a las órdenes en redes sociales y cerrar con este pensamiento, aprovechando lo que mencionaba la doctora Torres. El tema de la interacción con las otras comunidades, con el sector privado, hay que interactuar con, como les mencionaba, con los tomadores de decisión, y salirnos un poquito más de hablarnos entre nosotros mismos, ¿no? De que nos estamos hablando entre los científicos. Hay que hablar con los políticos, que también tenemos que generar confianza con los rectores de las universidades o las rectoras. Es decir, ir más allá, y sobre todo la diplomacia científica, multiplicar esa diversidad, o más bien ver las cosas con ese crisol
que tiene otros lentes, ¿no? Del sector privado. Hay que interactuar con los tomadores de decisión, con la política exterior, y por lo tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que interactuar con la CENACYT, tiene que interactuar con las universidades y con los investigadores e investigadoras. Así es que muchas gracias de nuevo por el espacio. Gracias, doctora Torres, por la invitación. Mis disculpas por los problemas técnicos, pero me tienen a las órdenes. Y adelante, ojalá que logremos celebrar próximamente el incremento de membresía de OST Panamá. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Chao. Clancy. Bueno, hasta luego, hasta pronto.